El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente vio irse y lo reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la misa que tuve a las 11:15 con la comunidad americana, mi homilía la empezaba con una pequeña broma y yo les preguntaba a ellos: ¿alguna vez tú has huelido a un caballo cuando han andado corriendo por 3 horas? Y la gente se quedaba, y yo les dije: yo sí lo he huelido y huele muy mal. Y es porque les hacía esa pequeña introducción, porque el año pasado el Papa Francisco, en la misa de la institución para la Eucaristía, en la misa donde es instituido el sacerdocio ministerial, le decía a los sacerdotes: el sacerdote tiene que hueler a oveja. Y quien entienda literalmente esta expresión puede decir: pero yo cómo voy a andar hueliendo a ovejas y las ovejas huelen mal. Pero no, cuando el Santo Padre dice hueler a ovejas significa estar con las personas, vivir con las personas, comer con las personas, comer tacos, comer burritos con las personas, saber cómo ellos se comportan, ver que a ellos les gusta, ver a lo que a ellos no les agrada. Y entonces yo hacía esa pequeña introducción pues para más o menos dar la idea de lo que yo quería decir. Y fíjense que es curioso porque el Evangelio de hoy es dirigido directamente a los pastores del rebaño, tanto la primera lectura como la segunda y como el Evangelio. En 1992 el Papa Juan Pablo II escribió una carta que se llama en latín Pastores Dabo Vobis, que la traducción es: os daré pastores según mi corazón, en el cual él cita las palabras del profeta Isaías, donde él dice: jamás abandonaré a mi pueblo y lo dejaré sin pastores. El Papa Francisco prácticamente recalca estas palabras en la expresión cuando él dice: queremos sacerdotes que huelan a oveja. Pero fíjense cómo es la demanda de Dios. Dios nos dice: tienen que darlo todo por el rebaño de Dios. Pero al mismo tiempo el Evangelio de hoy inicia diciendo de que Jesús invita a sus discípulos, Jesús invita a sus apóstoles a que tomen un descanso, a que vayan a un lugar apartado y tomen un descanso. Pero dicen, el Evangelio claramente dice: la gente los aglomeraba y la gente se fue agarrando otro camino y los siguió. Y entonces, pero no dice: bueno, Jesús ya nos dijo, tenga un descanso. Tenemos que descansar, somos seres humanos, tenemos que comer. Dice el Evangelio que Jesús vio a la gente que estaba enferma, y Él tuvo compasión de ellos, los vio con una mirada de piedad. Y eso es a lo que nosotros hemos estado llamados. Pero hermanos, la pregunta ¿es este mensaje dirigido únicamente a mí? Yo creo que no. Es dirigido a todos en general, porque cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a ser pequeños pastores, ministros extraordinarios de la comunión, lectores, miembros del coro, gente que ayude a recibir en la entrada y otros ministerios muy bonitos que podemos integrar aquí en la parroquia. Entonces, el Señor nos está invitando a que como seres humanos nos tomemos un descanso, pero al mismo tiempo a que lo demos todo por nuestra comunidad, a que pongamos ese énfasis
en predicar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, cada uno de ustedes en esta semana está invitado a reflexionar. ¿Verdaderamente le estoy sirviendo a Dios como Él me lo manda? ¿Verdaderamente estoy dándolo todo para servir a mi comunidad? ¿Verdaderamente le entrego al Señor ese corazón puro y limpio para servirle? Reflexionemos esta semana en este pequeño mensaje y pidámosle a Dios que nos dé la gracia para poder seguir perseverando.